La paralización de los diferentes sectores industriales debido al avance del COVID-19 sumado a la histórica baja en el precio del petróleo y la crisis económica que se avecina han generado un ambiente de incertidumbre en la lucha contra el cambio climático. Para abordar la relación que existe entre el coronavirus y los riesgos para seguir avanzando en una agenda sustentable en el escenario mundial que se deberá enfrentar a futuro, nos acompaña vía Skype el director de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, Giovanni Calderón. Hola Andrés, muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Giovanni, cuéntanos un poquito respecto a lo que está sucediendo en el mundo, respecto a lo que está sucediendo no solamente en el planeta, en Chile, con la minería, con todas las industrias. Hemos visto que ha habido una caída, por ejemplo, en el consumo de petróleo, una caída en el consumo energético. ¿Esto va a ayudar un poco a la lucha que se estaba llevando en todas partes del mundo en la previa a todo este escenario con el tema del cambio climático? Y puntualmente uno ve escenas, por ejemplo, lo que hemos visto en Venecia, cuando se ven medusas, cuando se ve el aire de Santiago, que se ve mucho más prístino. ¿Está ayudando? A ver, antes de entrar a los detalles de los efectos que tiene, por ejemplo, la caída del precio del petróleo en las medidas de corto y largo plazo en materia de cambio climático, yo te diría que hay que distinguir con mucha claridad los alcances de las distintas crisis que estamos viviendo. En realidad estamos viviendo tres crisis de manera simultánea. Una crisis sanitaria que está profundizando además una crisis económica que ya se venía desarrollando. De hecho, esta semana sale un informe de CEPAL mostrando cómo el crecimiento de Latinoamérica y el área del Caribe ya venía decayendo, y esto va a llevar a una recesión durante este año. Estamos pasando también por una crisis de la sequía, que también incide en nuestros procesos productivos a nivel nacional, y estamos pasando simultáneamente por esta crisis climática que es de mucho más largo aliento, ¿cierto? Tiene su origen en la revolución industrial, se ha desarrollado durante todo este siglo y medio, 2 siglos, digamos, en que se han acumulado estos gases de efecto invernadero en la atmósfera y que va a perdurar más allá de la crisis sanitaria. Entonces, de pronto, cuando vemos estas imágenes en televisión, se produce la confusión de que, de alguna forma, esta breve paralización del proceso productivo en algunos países, particularmente en los países más desarrollados y en China en especial, puede influir positivamente, cosa que efectivamente ocurre, pero en el muy corto plazo. Y ya hay prueba de eso, Andrés, con esto termino la respuesta a tu pregunta. Ya tenemos, por ejemplo, imágenes satelitales que comparan las emisiones de dióxido de nitrógeno en China las 2 primeras semanas de enero del año pasado con las de este año. Y este año, como hubo una extensión del Año Nuevo Chino producto del coronavirus, se ve naturalmente una disminución de esas emisiones que son claramente indicativas de un menor uso de combustibles fósiles. Pero ya las 2 últimas semanas de marzo, esa misma imagen satelital muestra cómo hay un uso de combustibles fósiles del mismo nivel que teníamos el año pasado, y tal vez más. Y ese es el gran temor de quienes estamos vinculados al tema medioambiental y de sustentabilidad, que es que en el fondo esta recuperación de la economía, que sin duda es muy necesaria, se haga a costa del medio ambiente y particularmente de las emisiones de gases de efecto invernadero. Pero al final, Giovanni, por lo menos en esta coyuntura, ¿se puede aprovechar justamente estas escenas que estamos viendo, estas imágenes, para mostrarle al mundo quizás cómo puede ser el planeta si es que lo cuidamos, si es que nos detenemos un poco, si es que los hombres nos sentimos parte de este planeta, no que estemos por encima de la naturaleza? ¿Puede ayudar en algo? ¿Podemos sacar algo limpio dentro de lo que estamos viendo en la discusión? Ya en nuestro país no tuvimos la COP25, ya para este año la COP26 en Glasgow también se ha postergado. ¿Puede ayudar en algo, en avanzar la discusión que sea? Mira, yo creo que esa es una súper buena pregunta, a la cual todavía no sé si hay respuesta clara, pero es una buena pregunta. ¿Por qué? Porque esta paralización forzada e intempestiva que tuvo el mundo, de alguna manera terminó por demostrar algo que la ciencia ha demostrado hace tiempo, digamos, no siglos, pero hace décadas, que es el efecto de la acción humana sobre la naturaleza y particularmente sobre el clima, que es el tema que está en discusión cuando hablamos de cambio climático. Sabemos que hay hasta el día de hoy negacionistas de ese fenómeno, pero además va mucho más allá, porque hay quienes dicen, mire, los efectos de la acción del hombre sobre la naturaleza están bien porque tienen que ver con el progreso, porque ayudan, pero pierden de vista el largo plazo. Entonces yo creo que
En eso, esta crisis sanitaria y esta paralización del mundo ha colaborado a definitivamente demostrar lo fuerte que es el impacto de la acción del hombre en el medio ambiente en general. Pero si esto va a significar o no un cambio, en definitiva, en los parámetros productivos, que es lo que se requiere un cambio en el modelo productivo. Tenemos que pasar de la economía lineal en la que vivimos hoy día, en que extraemos recursos naturales, creamos ciertos productos, los consumimos y los botamos, a una economía circular donde por una parte se reduzca ese consumo de recursos naturales y por otra parte hagamos un uso más eficiente de los recursos. Entonces, por ejemplo, Andrés, yendo más a lo concreto de lo que está pasando en esta crisis, la caída del precio del petróleo no compite directamente o no produce un efecto directo en la inversión en energías renovables no convencionales, pero sí de manera indirecta, porque lo que compite con las renovables no convencionales es el gas y el carbón. Y resulta que una caída del precio del gas va a incidir o puede incidir eventualmente en una caída del precio del petróleo, va a incidir en una caída del precio del gas. Esa caída del precio del gas va a significar que los inversionistas opten por un combustible que es más barato que las energías renovables no convencionales, que además han ido cayendo, digamos, en tema de inversión. El pic de la inversión en energías renovables no convencionales fue en el año 2017 y a partir del 2018 ya hemos visto una pequeña caída. Si hay un mayor incentivo económico a ocupar un combustible fósil como el gas, la inversión se va a dirigir hacia allá y vamos a ver ralentizado el proceso de transformación energética, que es lo que el mundo requiere para poder enfrentar el fenómeno del cambio climático. Giovanni, también uno va conociendo cálculos, estudios que van saliendo, y hace harto rato que está la discusión sobre los efectos del cambio climático, por ejemplo, en la afectación de vidas humanas. Estamos muy preocupados por el efecto del coronavirus en la cantidad de fallecidos que hemos tenido en el mundo. Nos vamos acercando lentamente día a día a la cifra de 200.000 fallecidos a nivel mundial, pero según los mismos cálculos, el efecto que puede tener, por ejemplo, el cambio climático a la larga puede ser una cantidad de fallecidos mucho mayor, y por efectos como el tema de la hambruna, como el tema de las altas temperaturas, el tema como la contaminación y los efectos que va teniendo en la vida humana. ¿Es tan así como que el sistema o el cambio climático puede afectar el número de vidas tanto o más que, por ejemplo, la pandemia que estamos viviendo ahora? A ver, sí. La respuesta de fondo es sí, pero hay que contextualizarla y hay que mirarla con mucho detalle. ¿Por qué? Porque la cantidad de fallecidos en el mundo por esta pandemia, si bien es importante ya hasta la fecha y va a seguir siéndolo, va a seguir siendo por desgracia, probablemente no sea la peor pandemia que haya enfrentado la humanidad, pero va a ser un fenómeno relativamente temporal. A más tardar en un lapso de 2 años se va a contar con una vacuna que impida esta escalada de pérdidas de vida humana. Sin embargo, el fenómeno del cambio climático produce efectos en el más largo plazo. Entonces, en el total, en el universo total de pérdidas de vida que pueden producir ambos fenómenos, sin duda que el cambio climático es tanto más preocupante que la pandemia del coronavirus. Y lo que no hay que perder de vista, Andrés, es que los efectos adversos del cambio climático se han ido acelerando. Nosotros vemos, por ejemplo, cómo hoy día la sequía, que ya el país sufre por más de 15 años, tiene entre sus causas un componente muy importante en el cambio climático. Esto ya está bastante demostrado, digamos, con información científica muy robusta. Y naturalmente que una sequía en un país como Chile puede traducirse en problemas de seguridad alimentaria, en problemas de disponibilidad del agua, sin ir más lejos. Hoy día tenemos un conjunto cercano al 40% de comunas en todo el país que están con escasez hídrica. Entonces, yo creo que efectivamente no podemos perder de vista el fenómeno del cambio climático y su implicancia, su incidencia en la salud de las personas, porque por el hecho de estar atravesando por una crisis sanitaria que es esencialmente transitoria. Giovanni, a ver, lo hemos escuchado de parte de las principales autoridades económicas, no solamente de nuestro país, del mundo, de que vamos a atravesar quizás por la peor crisis, en el caso de nuestro país, desde el año 82. En el caso de Estados Unidos se toma como referencia el crash de 1929, la Gran Depresión. ¿Eso puede poner de lado derechamente la lucha o el tema medioambiental? Por ejemplo, en los últimos días hemos escuchado lamentables declaraciones de ciertos dirigentes o gerentes de empresas que dicen, en este caso el coronavirus, primero hay que, ojo con la economía y habrá que sacrificar vidas. Frases que obviamente lamentables. Y en el contexto también se puede escuchar después, ojo, para la recuperación económica vamos a estar en el peor momento. Dejemos el medio ambiente a un lado. ¿Esa pelea se va a dar? Mira, mi impresión
es que efectivamente hay una tensión, pero que en Chile no va a ser tan relevante. Yo acá quiero poner, por ejemplo, de relieve lo que está haciendo la ministra Carolina Schmidt de Medio Ambiente, que acaba de dar a conocer el nuevo compromiso nacionalmente determinado de Chile frente al mundo en materia de cambio climático, y que es un compromiso muy sólido, muy robusto, que está establecido en términos absolutos y no relativos como el que teníamos desde el año 2016, en términos de reducción de emisiones, etcétera. Y hay un conjunto de políticas públicas y de normativas, Andrés, que ya están en vigencia y que van a seguir en vigencia. En Chile no hay ningún ánimo, ni se ha anunciado por nadie, algo como lo que ha dicho el presidente Trump en Estados Unidos, de relajar la legislación ambiental para permitir una aceleración de la economía. En Chile nadie ha hablado de eso. Y por el contrario, tenemos políticas muy robustas, por ejemplo, en materia de promoción de energías renovables no convencionales. Hay un plan de descarbonización en curso que no va a dejar de ejecutarse por el hecho de haber atravesado por esta crisis. Y yo creo que naturalmente el mundo privado, que se relaciona mucho con la institución que yo dirijo, está haciendo esfuerzos y tendrá que continuar haciendo esfuerzos por adecuar sus procesos productivos a esta nueva realidad, a pesar de la estrechez que va a significar, la estrechez financiera de flujo, ¿cierto?, que va a significar esta recesión. Yo creo que, por ahí lo leía, de hecho, particularmente la transición energética es un proceso irreversible. Yo creo que ya es tan sólido el mercado de las energías renovables no convencionales, el costo de la producción de energía solar y las tecnologías para su almacenamiento han avanzado de tal manera que Chile particularmente se va a ver muy beneficiado de eso, porque esa es la energía del futuro. En estricto rigor no es un combustible, es una tecnología, y esa tecnología cada día se abarata más. Así que yo de verdad creo que, si bien el mundo puede observar esta tensión que tú mencionas, creo que en Chile no la tenemos, afortunadamente, porque tenemos autoridades muy serias en materia de medio ambiente. Estamos conversando aquí en Reporte Minero y Energético con el director de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, Giovanni Calderón. A ver, las proyecciones de crecimiento para este año del Banco Central, Giovanni, son entre menos 1,5, menos 2,5. Hemos visto durante la semana, por ejemplo, la CEPAL, menos 4%. El FMI, menos 4,5%. Yo te lo preguntaba también anteriormente. A ver, estas inversiones en bajar las emisiones, por ejemplo, de efecto con gases de emisiones en la producción que tengan efecto en la producción de gas invernadero. También, por ejemplo, la inversión en energía renovable no convencional. También tú me lo mencionabas, la descarbonización. ¿Se pueden ver mermadas pese a que hay una reglamentación, en el sentido que algún minuto alguien diga, ¿saben qué? Está tan mal la economía que mejor esto lo tratamos más adelante? Mira, ahí hay un ejemplo que es muy claro. Chile emite el 0,26% del inventario global de gases de efecto invernadero. Los grandes emisores son las grandes economías industrializadas que están además creciendo. Los países que todavía son en vía de desarrollo, pero que son enormes, como India y China particularmente. Y en China, fíjate que hay todo un debate en este minuto sobre por qué lado va a ir el incentivo para reactivar la economía. Si el incentivo de China va por el lado de la inversión en lo que son sus industrias pesadas, particularmente la producción de acero y la producción de cemento, y la construcción, que también es un área de la economía muy activa en China, vamos a observar en ese país un crecimiento de las emisiones de gases de efecto invernadero y un aumento de la polución. Fíjate que hay un dato no menor que te muestra cómo en el mes de marzo, mediados de marzo, China marcó su pic de contaminación ambiental, en Pekín, si no me equivoco. Y todos se preguntaban qué está pasando si todo el mundo está en sus casas, digamos, estamos en plena cuarentena y no hay movimiento. Bueno, lo que pasaba era que la industria pesada, las grandes chimeneas seguían funcionando, por lo tanto seguía habiendo contaminación ambiental. Desde ese punto de vista, yo creo que el gran tema hoy día es dónde se pone el acento, desde qué herramienta macroeconómica los gobiernos van a impulsar sus economías. Si va a ser a partir de la inversión, si va a ser a partir del gasto público particularmente, la pregunta es ¿dónde se va a poner ese gasto público? ¿Se va a poner en las energías renovables no convencionales? ¿Se va a poner en las energías tradicionales que hoy día van a estar probablemente más baratas? Esa es la gran pregunta que enfrentan todos los gobiernos. En el caso de Chile en particular, yo creo que nuestra estructura está tan avanzada en términos de ir promoviendo el crecimiento de las energías renovables no convencionales en la matriz energética, que yo no veo que haya un retroceso en esa materia. Es más, creo que los incentivos económicos globales de largo plazo van precisamente hacia ese tipo de energía y en particular, como te comentaba, hacia la energía solar. Así que yo creo que hay que tener harto ojo que lo que
puede transformarse en un pequeño rebote de emisiones a nivel global. En el largo plazo, esta crisis sanitaria puede terminar siendo el impulso final que necesitaba la humanidad para poder cambiar sus parámetros productivos. Giovanni Calderón, director de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, muchas gracias por estos minutos, esta conversación con Canal 24 Horas y Reporte Minero y Energético. Que te vaya bien. Muchísimas gracias a ti, Andrés. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube.